amplia. Entonces existe la geografía física, por ejemplo, que cuando uno estudia las características del relieve eh, de un determinado territorio, ¿ya? Pero también uno puede hacer una geografía demográfica, ¿ya? Que es cuando uno estudia la ubicación y también la concentración, es decir, la densidad de habitantes dentro de un territorio. La persona, en el caso suyo, Benjamín Arras, yo le pregunto, ¿usted ya empezó a levantar información de la incorporación de Rapa Nui? ¿Ha, ¿Ha revisado algo? ¿Me puede contar qué es lo que ahora sabe? Ya como para que los demás compañeros se ilustren también, porque esa es la idea también de este trabajo, ya que debido a que ustedes eligen uno de, uno de 5 temas, la idea es que los demás alumnos aprendan de los temas que no han elegido, ¿cierto? Ya. Mientras tú abres el Word, yo voy a mostrar este mapa que me gustó, ¿ya? Pienso que está súper bien hecho. Opa, ¿dónde está? Acá está. La cosa de historia. Para el 11 de septiembre puso... Ya, aquí quiero compartirle este mapa que no hay nota más arriba que el 7, ¿ya? Si tuviera nota más arriba que el 7, yo le pondría un 10 a este joven. El señor Omar Piñones, les voy a... Está por ahí, ¿no? Sí, Ya, lo quiero felicitar por su tarea, está muy bien hecha y le voy a mostrar a sus compañeros el mapa que usted hizo, ya con su permiso. bueno, Acá está. ¿Ven? Aquí hay un mapa, ¿se ve o no? ¿Se ve lo que estoy compartiendo, jóvenes? sí. Sí, Así es. Ya, aquí el joven Arras se dio el tiempo de hacer una tarea de 8 paginitas, ¿ya? ¿Cierto? Las primeras 5 páginas APP son de la resolución de las preguntas, ¿ya? Porque las preguntas requieren una breve explicación, ¿ya? Y aquí está el mapa que el joven incluyó, ¿ya? Este es, este mapa, ¿usted de dónde lo sacó este mapa, Omar? ¿Del libro? Del mismo libro, ¿ves? Entonces, el mismo libro nos aporta con este mapa, ¿cierto? Que es el límite norte que tenía Chile, ¿ya? Entre Antofagasta y Taltal era el límite norte y toda la región de, o sea, no toda, sino que importante región de Antofagasta, ¿ya? Porque en realidad la actual región de Antofagasta de nosotros los chilenos, la mitad era de Chile solamente. Y la parte del norte de esta región de Antofagasta era de Bolivia, ¿ya? Cuyas ciudades más importantes eran Antofagasta, Atacama la Grande o Calama, ¿ya? Cobija y Mejillones, ¿ya? El límite entre, el límite entre Bolivia y Perú estaba conformado por el río Loa, ¿ya? Que hoy en día, solamente en esta parte que está acá, es el límite entre la primera, claro, entre la primera y la segunda región, ¿ya? La región de Tarapacá y la región de Antofagasta. Y todo lo que es la región de Tarapacá y la región de Arica, se llama región de Arica y Parinacota, era de Perú, ¿ya? Entonces este mapa está pero excelente, está está muy bueno. Viene con simbología ahí, la explicación de que cada color representa cada diferente país, ¿cierto? Y estos son los límites actuales, ¿ya? Una aproximación, obviamente. No es que sea, no, yo digo, este mapa está muy bien hecho, ¿ya? Pero tampoco quiere decir que esté ultra hiper perfecto, ¿ya? Porque hacer mapas no es algo tan fácil tampoco, ¿ya? Hacer mapas limítrofes respetando todos los tratados
y detalles que hay entre tierras que se disputa un país y otro país, no es fácil, ¿ya? Pero este mapa al menos sirve para graficar que después de la Guerra del Pacífico, de la Guerra del Salitre, Chile se queda con estas dos regiones, la de Tarapacá y Arica, que era de Perú, y la región de Antofagasta y Calama, que era de Bolivia, ¿ya? Entonces, esa es la explicación de la reivindicación que hoy día, aún hoy, tiene el importante, la gran mayoría del pueblo boliviano, reclama a Chile de que, producto de esta guerra, Chile los dejó sin mar, lo que afecta su economía, ¿cierto? Entonces, luego de estas guerras del salitre, hubo tratados, ¿ya? De modo que Bolivia tuviera acceso al mar a través de la construcción que corrió a cuenta del Estado de Chile entre Arica, acá, y la ciudad de La Paz, que está acá en esta zona llamada del Altiplano boliviano. ¿Ya? Una ciudad muy hermosa. Volviendo a la pregunta de Benjamín con respecto al mapa de la isla de Pascua, ya aquí vamos, un mapa de la isla de Pascua, vamos a observar acá, voy a compartir igual. Ya se ve este mapa, ¿no? ¿Se ve este mapa? Sí. Ya Benja, mira, este mapa yo lo saqué, recién entré a Google, puse mapa de Isla Rapa Nui, ¿ya? Y ya, Benja, dígame, ¿qué es lo que hasta ahora ha podido averiguar sobre la incorporación de Rapa Nui a la República o Estado de Chile? Ya, Rapa Nui se incorporó a Chile ya que ellos tenían una sobrepoblación y devastación del ecosistema en el siglo XVI al XVIII. Y como ya se están quedando sin recursos, ellos tuvieron que aliarse con alguien para poder construir balsas para la pesca en alta mar y el conseguir leña para el fuego. Y el que hizo el tratado se llama José Manuel Balmaceda Fernández, que fue el capitán Policarpo Toro. El 9 de septiembre de 1888, este fue el que ha hecho el tratado. Y después me falta la pregunta 4 y 5. Y ahí termino todo. Ya, excelente. Mire, en el caso de Rapa Nui hay que mencionar dos cosas importantes, ¿ya? La primera es que efectivamente la población de Rapa Nui en su historia sufrió de lo que se llama una sobrepoblación, ¿ya? Aunque no está del todo claro al día de hoy cómo se dio esto, ¿ya? Se dice que hubo luchas entre tribus al interior de la isla que provocaron una disminución de la población. Posteriormente a esto, en la zona, en la zona del sur de Perú, ¿ya? En la zona del sur de Perú actual, ¿ya? El Perú de hoy, existe toda una zona que se llama las Guaneras, que son durante muchos años la caca de diferentes aves acuáticas, aves marítimas, fueron generando capas y capas de guano sobre diferentes partes de rocas en la costa, ¿ya? Entonces, antes del inicio del llamado ciclo del salitre, el salitre es, ustedes saben, un elemento que se encuentra de modo natural en la Tierra, pero su explotación industrial empezó en periodo aún peruano, porque este era territorio peruano. Pues bien, pero antes del salitre, que se utiliza para fertilizar los campos,
como que el salitre todavía no se daban cuenta de que podía servir para esto. Entonces se fertilizaban los campos y Perú exportaba un montón de guano de las costas a todo el mundo, ¿ya? Principalmente Europa, que sufría la revolución industrial, en la cual necesitaban producir mayor cantidad de alimentos de un modo más eficiente. Bueno, el asunto es que los privados que sacaban este guano del Perú trajeron muchos esclavos, ¿ya? Muchos trabajadores esclavos, ¿ya? En pleno siglo XIX, una época en la cual la esclavitud se estaba aboliendo, la esclavitud llamada de los negros, ¿cierto? El comercio esclavista, por un lado se estaba aboliendo, pero eso no significa que haya dejado de existir la esclavitud, ¿cierto? Al día de hoy todavía existe en algunas zonas del mundo. Entonces, trajeron enganchados muchos inmigrantes del Japón, ¿ya? Del Japón y de la China, al sur del Perú. Y también trajeron capturados muchos esclavos de la isla de Rapa Nui, es decir, originales de la isla de Rapa Nui, antes de la incorporación de esta isla a Chile. Entonces, debido a que la ubicación de Rapa Nui se encuentra en una proyección geográfica a la altura del puerto de Caldera aproximadamente, ya en la tercera región de nuestro país, las autoridades chilenas de la época asumieron, ya de un modo obviamente unilateral, de que este territorio debía pertenecer a Chile. Pero la verdad es que en una primera instancia también existió, como por decir, un factor, aparte de este factor político que ya acabo de mencionar, existió un factor humanitario. ¿Por qué razón? Porque la isla se estaba quedando casi vacía, ¿ya? Ahí hay unos índices demográficos de cómo fue digamos, el gráfico del descenso de la población de Rapa Nui en esta época. Entonces, el Estado de Chile, con el fin de otorgar una protección a estos originales, ¿ya? Incorporó la isla al Estado de Chile. Una anécdota cuenta que digamos, ¿cómo se llaman? Los hombres sabios de la isla se reunieron entre sí y se reunieron también con el señor Policarpo Toro. Entonces se dice que el señor, el principal de la isla, no recuerdo ahora el nombre, le pasó un pedazo de tierra con pasto al señor Policarpo Toro y le dijo, mire, nosotros aceptamos lo que usted nos está diciendo, porque a todo esto ellos venían igual desde un punto de vista superior militarmente, entonces tampoco es que tuvieran muchas opciones. Le pasó un pedazo de pasto con tierra y le dijo, el pasto es de ustedes, la tierra siempre será de nosotros, ¿ya? Esta es la forma de cómo en el pensamiento, digamos, indígena o original, los Rapa Nui pactaron con las autoridades chilenas, ¿ya? Les dieron a entender que la tierra siempre iba a ser de ellos. ¿De quién? De los Rapa Nui, ¿ya? Y esta es la interpretación o la explicación de por qué hoy, ¿ya? Pregunta 5 o 4, por qué hoy existe aún conflicto entre la comunidad Rapa Nui y el Estado de Chile, ¿ya? Porque los Rapa Nui dicen que ellos nunca entregaron la totalidad de la soberanía de su tierra, solamente entregaron una soberanía como parcial y puntual referida a la parte externa, ¿ya? Ok, una vez que la isla comienza a formar parte de la República de Chile, ¿cierto? Estamos hablando del año 1888, ¿ya? Plena época del influjo salitrero en el centro del país, ¿ya? Estamos hablando de 1888, son 5 años después de que Chile gana la Guerra del Pacífico, ¿ya? Entonces, esos primeros 10 años aproximadamente
en realidad hasta 1891 fue como de una efervescencia económica, obviamente no para toda la población, sino que para las personas que de la pirámide, la cúspide de la pirámide, ¿cierto? Quienes se dieron cuenta de que existía un montón de territorio salitero en la región de Tarapacá, ¿ya? Porque hasta el momento de la guerra Chile estaba disputando solamente los territorios saliteros de la región de Antofagasta, ¿ok? Bueno, cuando Chile se da cuenta de que tiene estos territorios de Tarapacá, hubo muchas familias que se hicieron millonarias, ¿ya? Familias que al día de hoy tienen cierta influencia, ¿cierto? Y el salitre fue aprovechado principalmente ¿por quiénes? ¿Quiénes fueron los principales beneficiados del salitre, aparte de estas familias chilenas? ¿Alguien puede inferir eso? Jóvenes, al tiro le respondo a Pauli. Los principales triunfadores de la Guerra del Pacífico, ¿ya? No fueron tanto el pueblo chileno, ¿ya? Porque si analizamos la historia de un modo tal cual fue, el trabajador chileno, digamos, fue a la zona salitera, lo sacaron de su tierra de origen, ¿ya? La mayoría vino del norte chico, de los valles transversales que se les llama, del norte chico, y también de la zona centro-sur, ¿ya? Principalmente la región, bueno, Santiago al sur, hasta el Biobío. Un montón de personas chilenas de cultura campesina fueron a trabajar al desierto más árido del mundo. Imagínense el cambio abrupto ya de la mentalidad y de la vida de estas personas. Los principales triunfadores de la guerra del salitre fueron los británicos, ¿ya? El imperio británico, ¿ya? El imperio británico en el siglo XIX estaba en su máximo apogeo y esplendor. Entonces, debido a que eran el poder político más fuerte del mundo, Estados Unidos todavía no era lo que es hoy, ellos tenían influencia, la capacidad de entrar en un territorio, hacer sus negocios, ¿ya? Y que no existiera mucha fiscalización de parte del Estado, ¿ya? Al contrario, el Estado como que les daba chance. Entonces, una vez que la isla de Rapa Nui pasó a ser del Estado chileno, en realidad el Estado chileno entregó en una concesión la isla a una empresa ovejera de Gran Bretaña, ¿ya? Debido a que los británicos, la principal industria de su revolución industrial era los textiles, ¿ya? Así como hoy día toda la ropa viene de China, en aquella época la mayoría de la ropa manufacturada de un modo no artesanal, es decir, industrial, venía de Gran Bretaña, ¿ya? Entonces le entregaron la isla a una compañía ovejera británica, y esto significó que la población de la isla de Rapa Nui, que antes vivía de modo libre por toda la isla, obviamente existían clanes, por lo tanto, no es que tampoco vivieran donde quisieran, sino que cada familia, cada clan tenía un territorio dentro de la pequeña isla, que es muy pequeña, quedaron arrinconados en la zona que hoy día se llama Angaroa, esta zona que está acá, ¿ya? Entonces, imagínense, los originales de Rapa Nui, después de que fueron esclavizados en Perú, Chile domina este territorio y ya no tienen la libertad de pasear libremente por su isla, sino que tienen que vivir solamente en este lugar. ¿Por qué? Porque el resto de la isla empezó a hacer un campo para miles y miles de ovejas, ¿ya? Entonces, esta parte de la historia significó que se produjo otra catástrofe ambiental, digamos, ¿ya? Porque las ovejitas prácticamente se comieron todo lo verde que encontraron, ¿ya? Entonces dejaron la isla muy dañada en términos
en términos ecológicos, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de realizar este mapa, ¿ya? De visualizar ahí que la población de Rapa Nui hasta el día de hoy se concentra en esta parte de la zona de Angaroa, ¿ya? Es una explicación histórica, ¿ya? Que se la acabo de reseñar. Paula, claro, resulta que estamos aprendiendo a hacer mapas históricos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más fundamental y básico que debe tener un mapa? Bueno, el mapa en sí, y luego dos elementos. El título del mapa, no es que usted invente un título como un cuento, sino que tiene que entregar ahí la información de qué se trata el mapa, ¿ya? Mapa histórico de Chile en 1883. Mapa histórico de no sé, por la ubicación de los pueblos Selknam en Tierra del Fuego hacia 1880, ya que es uno de los temas que también está ahí en la actividad del IRMI para ser desarrollada. Y, muy importante para todos, es incorporar siempre la simbología del mapa, ¿ya? La simbología, que es la explicación de los colores o símbolos que se utilizan en este, ¿ya? ¿Hay alguna persona que esté realizando la actividad sobre la incorporación de Magallanes? ¿Hay alguno o alguna que esté haciéndolo sobre el tema 4 propuesto ahí, que es ocupación de Magallanes? ¿No? Bien. ¿Qué nos puede compartir al resto de los compañeros, ya? Para que aprendamos también, Ignacio. ¿Podría compartir por el micrófono, por fin? Ya, pero verbal. Lo que haya averiguado hasta ahora. Aquí a las 2:30 suenan todas las alarmas de los bomberos. ¿No? ¿No quiere? No hay problema. Ya, entonces, ¿hay alguna pregunta, duda de este trabajo? Mire, vamos a estar en la segunda parte. Ustedes van a estar trabajando en su tarea. Ya yo voy a estar acá conectado, atento a cualquier pregunta, duda, ¿ya? Mire, lo base siempre es el texto del estudiante, ¿ya? Por ahí siempre partimos, ¿ya? Yo les decía que ahí en el texto del estudiante está explicado principalmente la ocupación de la Araucanía y la Guerra del Pacífico. ¿Usted de qué lo va a hacer, Karen? Mm, ya, mire, existe una página que se llama memoriachilena.cl. No sé por qué no me entra. La deben ubicar, ¿cierto?
lo voy a poner en mayúscula, Memoria Chilena. Es una página de internet de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, ya del Estado de Chile. Es decir, es una página de exposición de la verdad histórica, digamos, llamémosle oficial, ¿ya? La DIVAM. Hay muchos textos, también hay mapas y hay cápsulas o artículos para cada uno de estos temas, ¿ya? De hecho, vamos a buscar ahí en Memoria Chilena si nos aparece de Rapa Nui. Es lo que estoy compartiendo ahora, ¿cierto? Mire, Karen, ¿se ve lo que estoy compartiendo ahora? Sí. Ya ven, mire, puse yo en el Google Memoria Chilena Rapa Nui y apareció un excelente artículo, ¿ya? De 5 partes. Viene primero la presentación, que es lo más básico. Luego vienen muchos documentos, ¿ya? Miren, imagínense, todos estos documentos. Ustedes pueden revisar, al menos revisar, se descargan, son documentos antiguos, es decir, que no contienen leyes de propiedad intelectual, por lo tanto, por eso pueden estar aquí sin problema, ¿ya? Y imágenes, ya, imágenes de Rapa Nui, por ejemplo, acá tenemos un mapa antiguo de 1770. Imagínense. Esta página es muy buena que la conozcan, ya, memoriachilena.cl para todas sus tareas. Nosotros, a ver, este es primero medio. Ya, nosotros no hemos trabajado el concepto de analizar críticamente las imágenes, ¿ya? Pero como ustedes pueden darse cuenta acá, cada imagen que está acá, viene abajo con una breve descripción, ¿cierto? Que me explica de qué se trata la imagen, ¿ya? Entonces, uno hace clic en la determinada imagen y hay más información aún. En este caso está en inglés, ¿cierto? Pero cuando uno incorpora una imagen en un trabajo de historia, o en realidad de cualquier tipo de trabajo, no basta con subir la imagen y ponerla en el Word, ¿ya? Uno debe poner de qué se trata la imagen. En este caso, si es un cuadro, quién lo hizo, cuándo lo hizo y de dónde lo sacó, ¿ya? Todas estas formas de entregar la información es algo que nosotros debemos aprender, ¿ya? Porque hoy en día con el exceso de información y tecnología, ¿cierto? Se pierde de vista esta tradición, ¿cierto?, de entregar la información de un modo adecuado, ¿ya? Usted lo descarga, pero es importante que usted copie esta información y en este caso la traduzca, ¿cierto?, de qué significa esta imagen, ¿ya? Es decir, las personas que quieran incorporar imagen en su trabajo deben procurar entregar esa información. ¿De qué se trata? Si es una foto, si es un cuadro. Mira, esto es muy... Esta imagen está muy valiosa. Este detalle que está acá es, dice acá, un altar que existe en la isla de Pascua. Y esto que nosotros vemos acá es como una especie de firma arquitectónica, ¿ya? Cuando uno va por la ciudad y ve este edificio lo construyó el arquitecto Juan Peters en el año 1980, ¿ok?
los artistas firman sus obras, ¿cierto? Esto es como una especie de firma, un misterio, porque nosotros podemos encontrar este tipo de, yo le llamo firma arquitectónica, en muchos de los templos antiguos de la zona de Tiahuanaco, ¿ya? Entonces, el tema de la isla de Pascua es tan fascinante porque como engloba muchos misterios de la antigüedad, hay personas, de hecho hay libros publicados y todo, durante muchas décadas, que relacionan que en la antigüedad estuvieron relacionados culturalmente al menos estos pueblos, ¿ya? Y hace poco, hace 2 semanas aproximadamente, se salió una investigación científica que demostraba que en tiempos pasados, ¿ya? Los Rapa Nui comparten genes con un pueblo de actual Colombia, ¿ya? Lo que demostraría que hubo intercambio comercial a través del mar en las naves, en las embarcaciones que ellos tenían, ¿cierto? Que no eran tecnológicas ni a motor, ni mucho menos, ¿cierto? Entonces, hay muchísimos misterios que uno puede solamente visualizar por afuera hasta el momento que se incorpora a investigar sobre las relaciones antiguas entre los pueblos Rapa Nui, Tiahuanaco y las culturas altas de Andinoamérica, ¿ya? Las grandes civilizaciones de los Andes, nosotros siempre conocemos a los incas nomás, pues, pero los incas fueron los últimos. Antes ya existieron muchos pueblos civilizados en la zona de Perú y Bolivia. Y al menos esto para mí es una prueba de que si al menos el arquitecto pareciera ser, mantenía eh, los mismos conocimientos, digamos, ¿ya? ¿Alguien quisiera comentar o comentar acerca de la tarea que ha podido descubrir Profe, en tengo su una duda. investigación? Dígamela. En la pregunta 2 de cuáles fueron las causas del fenómeno o temática histórica seleccionada, yo lo estoy haciendo de la guerra del Pacífico. ¿Tengo que señalar cuáles fueron las causas de esta guerra? Exacto, Juan. Valentín era, ¿cierto? Sí. Sí, Valentín. gracias. Justamente cuáles fueron y ahí es plural, ¿ya? Porque no es, en la historia nunca hay una única causa, ¿ya? Si me dicen la guerra del Pacífico, ¿cuál fue la causa? No, que el dictador boliviano subió los impuestos. No, no es la única causa, ¿ya? Esa es una de las causas. Hay, la historia siempre es, y esto es siempre, o sea, no hay condición que no, multicausal. Entonces, ahí en esa pregunta, para todo, ¿ya? No basta con que me pongan una única causa, ¿ya? Tendrían que por lo menos incorporar al menos dos, ¿ya? Ok. Aprovechen de preguntar si tienen dudas, ¿ya? La profesora Fresa quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. No, profe, todo bien. Ojalá que los chicos aprovechen este tiempo para terminar su tarea. Miren, esta tarea, jóvenes, es para que cuando uno tiene la oportunidad de... Oh, me están llamando por teléfono. Ya. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar por el país, ¿ya? Tiene la oportunidad de salir de la región a la cual uno pertenece y está acostumbrado, uno se da cuenta de que hay algo que se llama idiosincrasia. La idiosincrasia de una región diferente a la de uno es diferente, generalmente es diferente. Y eso es historia, es la explicación de por qué eso es así, eso es la historia, ¿ya? Entonces, de hecho, la forma o el tipo de gente, cómo hablan, sus costumbres, cómo se visten, responde a la historia que ha tenido nuestro país, ¿ya? Entonces, la idea de este trabajito es que si nosotros hacemos un mapa actual de Chile,
región por región, nos damos cuenta de que cada región tiene una historia diferente. Al menos, por ejemplo, en lo que nosotros estamos hablando, la 15ª región de Arica y Parinacota, que antes era una región y se dividió en dos. La región era antes de Iquique y se dividió en dos. En la región de Arica, ¿cierto? Más al norte, la región de Tarapacá, más al sur, la región de Antofagasta, por el sur, la región de la Araucanía, la región de los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes. Cada una de estas regiones que mencioné tiene prácticamente su paso al Estado de Chile en esta época que nosotros estamos hablando, que es 1860, 70, 80. ¿Ya? Es un poco paradójico de que, de hecho, comparten las fechas históricas. En una misma época, en un muy periodo de tiempo, Chile creció territorialmente casi al doble, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reflexión histórica que nosotros tenemos, en este caso, mi persona tiene que hacer o comentar? Es que en esta misma época, y esto lo pudimos ver en los módulos anteriores, tenemos una idea o una noción del Estado de Chile, ¿cierto? El Estado de Chile implanta, digamos, una cultura nacional. Acción que venía llevándose a cabo desde 1830 en adelante, en realidad desde el mismo periodo de la independencia, de la llamada independencia, pero sucedió que la población del campo como que no enganchó, digamos, con esta idea como de la independencia, porque sus patrones, muchos de sus patrones eran criollos que le debían lealtad al rey de España, ¿ok? Entonces, cuando en el primer gobierno portaliano, que es el gobierno de el señor Prieto, ¿cierto? Con el señor ministro Portales, Constitución de 1833, asesinato de Portales, tomado preso allá en Quillota, 1837, ya, a partir de, en estos primeros 30 años, entre 1830 y 1860, el Estado de Chile, desde la capital, Santiago, ejerce una llamada construcción de la nacionalidad, ¿ya? Hoy día nosotros vamos a celebrar, o sea, la próxima semana, vamos a celebrar las fiestas patrias, ¿ok? La bandera, ¿ok? La cueca. Todo esto representa la cultura centralista de Chile desde Santiago en esta época. Y eso se pudo llevar a cabo sin mayores problemas, porque la población era bastante homogénea, culturalmente hablando, era principalmente mestiza, campesina, inquilina. Y el otro porcentaje de la población era minoritario, por cierto, étnicamente descendientes de europeos, españoles, ¿ya? Y bueno, la cultura se dice que era homogénea, pero era homogénea, ¿ya? Sin mayores diferencias en ese territorio que era Chile hasta 1860, ¿cierto? Desde Copiapó hasta el río Biobío. El resto no era Chile. En el resto de estos territorios no había personas que se sintieran chilenas porque Chile no existía en esos territorios. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hasta ese momento, hasta 1860, la instauración o imposición de la nacionalidad chilena no tuvo mayores problemas para llevarse a cabo. Porque ya, como lo dije recién, la población era homogénea. Yo le he mencionado varias veces a este historiador, un historiador famoso del antes, ¿ya? Conservador en lo político, el señor Mario Góngora, quien en su libro Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, él dice que la nacionalidad chilena la construyó el Estado. No es que los chilenos preexistiéramos como que hubieran existido siempre los chilenos en este territorio, no. Y como él lo demuestra, y por eso yo se lo menciono, porque para eso uno
lee los trabajos de los grandes historiadores anteriores, porque cuando se produce esta incorporación de los diferentes territorios que nosotros estamos viendo en esta unidad, la región de Tarapacá, Antofagasta, Magallanes, Biobío, el Estado de Chile centralizado impone esta misma idea nacional que no reconoce diferencia étnica, cultural, lingüística, ¿ya? Ni siquiera religiosa, porque la imposición era religión católica y no hay otra, digamos, ¿ya? Entonces, ahí se produce un quiebre, ¿ya? Un quiebre en el alma de Chile hasta el día de hoy, ¿ya? Que es la historia de prácticamente todo el siglo XX. Por el norte de Chile eh, hubo algo que en la historia no se menciona con mucha gloria ni mucho orgullo, y de hecho en algunos libros ni siquiera se menciona, que son las ligas patrióticas, ¿ya? Que eran grupos de extremo nacionalistas chilenos que amedrentaban a las poblaciones, a las comunidades preexistentes en las ciudades de Iquique, Arica, y las personas que no pusieran una bandera chilena en su casa ya, prácticamente hubo mucho tipo de cosas feas, ¿ya? La historia a veces se recuerda las cosas bonitas nomás, pero las cosas feas como que no se recuerdan mucho. Y en el norte de Chile esta memoria está vigente, digamos, la gente como que recuerda o sabe de esta historia, ¿ya? Cosa que acá en el centro no ocurre mucho. Otra cosa, pero no tan diferente, es lo que vino ocurriendo desde esta época en la zona de la Araucanía, ¿ya? En donde los habitantes originales, que son y siguen siendo, ¿cierto?, los mapuches, fueron expulsados eh, a reducciones. Hoy día se le llama comunidades, pero en realidad eran reducciones. O sea, de todo el territorio que ellos tenían, se los reducía y podían vivir solamente ahí. Generalmente les pasaban tierras que no eran tan ricas para la agricultura, ¿ya? Y las tierras más ricas en términos agrícolas se los quedaron los colonos que el Estado chileno trajo. Entonces, esta es la explicación de lo que está pasando hoy día mismo en la Araucanía, ¿ya? Para las personas que estén haciendo el trabajo sobre la incorporación de la Araucanía, tengan en cuenta que no es algo del pasado, algo como que ocurrió y dejó de ocurrir, ¿ya? Así como, no sé, el Imperio Romano ya no dejó de existir y nadie se preocupa de él. Pero en el caso de nuestro país y los diferentes territorios que hoy conforman el país, la historia no es que haya quedado absolutamente en el pasado, sino que la historia se reactualiza cada vez que ocurre un momento de reivindicación, por ejemplo, y donde el Estado vuelve a ejercer su dominio, ¿ya? En otras palabras, todo lo que está pasando hoy día en la Araucanía tiene explicaciones profundas en este tema que estamos investigando, ¿ya? ¿Qué personas de las que están acá están investigando sobre la Araucanía? La incorporación de la Araucanía. ¿No? ¿Nadie? Están concentrados haciendo su tarea, parece. Sí, es que está complicado hacer el mapa. O por lo menos a mí me cuesta. Por eso, si no respondo muchas preguntas de las que dices, porque está difícil. ¿Qué es lo que le como complica del mapa a Martín? A ver si lo puedo como aconsejar o ayudar.
No, es que yo soy medio malo para el dibujo, entonces lo he tenido que hacer varias veces. Y siempre llego a nada. Pero mire, una técnica que hay es que usted pone el mapa, un mapa determinado en el computador, en la pantalla, y luego lo calca de un modo muy ligero para no dañar la pantalla, obviamente, en una página inclusive de cuaderno, ¿ya? Y ahí está hecho más que nada el mapa. Lo demás es escribir ahí el título y la simbología, ¿ya? Y luego pintar con colores, pero más que nada la forma la puedes solucionar de este modo, ¿ya? Poniendo el mapa en la pantalla y copiando, calcando con una hoja de cuaderno, poner la hoja en la pantalla y al menos así lo he hecho yo. Alguna vez que tuve que, o sea, más de una vez, hacer mapas igual es bueno que nos aprendamos a hacer mapas, ¿ya? Porque de este modo aprendemos a leerlos, ¿ya? Cuando uno viaja, leer un mapa es importante. Entonces, por eso es importante que hagamos estos mapitas. Ya. Muchas gracias. Ahora De nada, voy a estar Martín. en eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Mire, uno pone en memoria chilena Araucanía y, eh, y aparecen 206 documentos encontrados y temas, ¿ya? Entonces, la información está. Es nada más que nosotros sepamos unir los cabos. Aquí está un tema, un mini sitio bien extenso que se llama Ocupación de la Araucanía, 1860-1883. Antes, la historiografía chilena era un tanto tendenciosa. A ver, hasta el día de hoy es bastante tendenciosa, ya los textos que aparecen muchas veces, inclusive los textos del estudiante, y los títulos para un determinado tema reflejaba la visión que tenían las personas. ¿Ya? En otras palabras, este tema de la Araucanía se le llamaba pacificación de la Araucanía, que tiene una larga crítica, o sea, uno puede criticar largamente ese nombre y, bueno, saber que viene este concepto viene de la mentalidad medieval castellana, ¿ya? Del concepto de pacificar una tierra levantada en armas, ¿ya? Los españoles utilizaban esta palabra de pacificar, ¿ya? Lo cual es muy sintomático, que hasta la generación actual, o sea, mi generación, a mí me enseñaron esto como la pacificación de la Araucanía, ¿ya? Entonces se transforma en una especie de eufemismo, pacificación para llamar ocupación. Hoy día las comunidades mapuche le llaman holocausto, ¿ya? Perdón, le llaman genocidio, La misma palabra utilizada para lo que pasó con los judíos, ya, aquí también se le llama. Miren todos los textos que hay sobre este tema de la llamada ocupación de la Araucanía. Ustedes pueden revisar todas estas imágenes. La cultura de los diferentes pueblos originales que habitan, ¿ya? Porque no es que habitaban o dejaron de habitar, sino que, repito, la cultura de los pueblos originales, indígenas, que habitan los territorios que alguna vez ocupó Chile en este periodo que estamos estudiando, se mantiene muy viva, ¿ya? Está muy viva la cultura de estos pueblos. No quiere decir que sea la misma que tenían antes de que llegaron los españoles, porque toda la cultura siempre se va transformando. Lo que no quiere decir que un pueblo siga manteniéndose como con una conciencia de sí, de pertenecer a una cultura que preexiste, que está anterior a que llegue aquí el Estado de Chile. Entonces, la cultura del pueblo mapuche está muy viva en la zona de la Araucanía y debido a migraciones que ocurrieron en el siglo XX, producto de esta misma migración, producto de esta misma ocupación,
se generó mucha pobreza, ya porque los mapuches quedaron con territorios pobres agrícolas, tuvieron que emigrar a la ciudad. Entonces, hoy en día se dice que hay sobre 400.000 mapuches en Santiago de Chile, ¿ya? Y cada una de las ciudades más importantes de nuestro país, Concepción, inclusive Valparaíso, en Vía Alemana, hay muchas comunidades mapuches que mantienen vivas estas culturas. Lo mismo ocurre hacia el norte, ¿ya? En el norte de Chile, la región de Tarapacá, Arica, Antofagasta, tenemos muy viva la cultura de los pueblos, principalmente Aymara y Licanantay o Atacameño, ¿ya? Como la cultura se transforma, muchas veces esta cultura se llama que es sincrética, ¿ya? Por ejemplo, las fiestas religiosas del norte chileno es una cultura sincrética de estos pueblos originales más la cultura española religiosa, ¿ya? Estoy hablando de la fiesta de la Tirana, la fiesta de la Virgen de Guadalupe de Aiquina que se celebró el día de ayer, ¿ya? Para alguien que tenga la oportunidad ahí en YouTube, ponga fiesta de Aiquina con Y y Q y va a ver lo que le estoy hablando. Es como la fiesta de la Tirana, pero en otra región. Y lo mismo ocurre para los descendientes del pueblo Selknam o los descendientes del pueblo Alacalufe o Cahuéscar o los descendientes del pueblo Yagán o Yamana, a pesar de que son muy pocos y muy poco visibles, eso no quiere decir que el pueblo haya dejado de existir en sí, ¿ya? Este tema de la incorporación de los territorios y la incorporación de diferentes pueblos al Estado de Chile es un tema muy atingente, muy presente. ¿Por qué razón? Porque en nuestro país se discute sobre acerca de si el Estado de Chile debiera reconocer más de una nacionalidad, es decir, un Estado plurinacional. El día de ayer o anteayer sucedió una noticia de que el pueblo chango era reconocido por el Estado de Chile. Imagínense un poco el mundo al revés, ¿ven? Porque el pueblo chango es diferentes comunidades canoeras principalmente, pesqueras, recolectoras de mariscos que viven a lo largo de la costa de Chile, inclusive desde el sur de Perú, Arica, Tocopilla, Antofagasta, Copiapó, Caldera, ¿cierto? Hasta la región de acá de Valparaíso. El pueblo chango existió cientos de años antes que existiera Chile. Y recién hoy, en el año 2020, el Estado de Chile reconoce a los changos, siendo que lo lógico de pensar es que los changos deberán reconocer, si quieren, ¿cierto? Si quieren, al Estado de Chile, porque si no quieren, ellos tienen así pienso yo, digamos, el derecho a existir como pueblo independiente de reconocer una bandera, ¿cierto? Entonces, estos temas son muy atingentes, ¿ya? Y las culturas, como estoy diciendo, las culturas de estos diferentes pueblos están hoy día muy vivas, ¿ya? Acá en Valparaíso y Viña hay un grupo de danza y baile que se llama, lo voy a anotar acá para que lo busquen, se llama un grupo de danza Rapanui, Cojú Baikaba. Ya, mi compañera baila ahí y yo he aprendido de estos temas en parte porque voy aprendiendo de lo que aprende ella y comentamos. Y en Instagram buscando por Cojú Baikaba, hay una entrevista a un original de la isla, ¿ya? En el Instagram de Cojú Baikaba hay una entrevista actual de cómo los isleños ven todas estas problemáticas, ¿ya? Por si alguien quiere investigar de esto, ¿ya? ¿Algún comentario, pregunta o duda? Jóvenes, ¿algún comentario, pregunta o duda, reflexión? Profe, con Bien, la guerra del Pacífico, lo que se fueron beneficiados fue el Estado, ya que lo financió
a la salitrera? Eh, es una pregunta difícil, ¿ya? No es fácil de responder. Tiene varias aristas o categorías de respuesta. Los principales beneficiados, lo que le puedo responder ahora brevemente, ¿ya? Es, primero, ¿ya? Primero, los principales beneficiados fueron los industriales o privados británicos, ¿ya? Porque ellos ganaron el negocio, digamos. Luego, en segundo lugar, el Estado de Chile, y ahí cuando yo digo Estado de Chile, a quién me estoy refiriendo? ¿Ya? ¿Acaso un campesino que trabajaba allá en el Maule, el campo, y le pagaban en papas, le benefició la guerra del Pacífico en esta época? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces, ¿a quién benefició? A las familias o grupos sociales que dominaban el Estado en aquella época, quienes pudieron acceder a este negocio y se aliaron, compraron acciones junto con los británicos, ¿ok? Y en tercer lugar, se puede decir que benefició a un gran conjunto de la población del Estado de Chile, porque a través de los impuestos que el Estado recaudó gracias a la exportación del salitre a mercados británicos, ¿ya? Y del resto del mundo, entró mucha plata al Estado a modo de impuesto. Y con este dinero, ¿qué pasó? Que a ver, ustedes saben que cada vez que uno compra un lápiz, cualquier cosa, uno paga impuestos. Entonces, gracias a que entró mucha plata en impuestos, en Chile se dejaron de pagar los impuestos, ¿ya? Los productores, los industriales, ya no, en esa época se dice que nadie daba boleta, nadie pagaba impuestos, porque el Estado no tenía la necesidad, entre comillas, de tener estos impuestos porque se estaba financiando gracias al salitre. Entonces, ahí, otra vez, se beneficiaron, digamos, los industriales o oligarcas porque dejaron de pagar impuestos al Estado, ¿ya? Se ahorraron mucha plata. Entonces, esto significó que en Chile hubo digamos, el Estado pudo construir muchas escuelas, caminos, vías férreas, y se dice que es un periodo de mucha abundancia para el Estado de Chile, ¿ya? Eh, Esa sería como una posible respuesta, Valentín. Muchas gracias. De nada, pues. ¿Alguna pregunta, comentario? Ya estamos en la hora ya, entonces, profesora Fresia, si puede dejar de grabar, vamos a dejar hasta acá. Yo voy a quedar ahí a la espera de sus trabajos entonces, ¿ya?